Como les decía, entonces, la clase de hoy día vamos a ver el inicio del análisis de todo lo que son flujos en tubería. Y vamos a partir con conceptualmente lo que significa un flujo con continuidad, las líneas de tubo y de corriente, que son básicamente partículas que viajan a través de la tubería, la ecuación de continuidad para ver caudales, la ecuación de Bernoulli o Bernoulli y sus aplicaciones, que las veremos mañana, y los instrumentos de medición como el tubo de Pitot, el Venturi y la placa orificio, que las vamos a ver mañana. Por lo tanto, hoy día seguro que vamos a terminar con la ecuación de Bernoulli sin sus aplicaciones, es decir, hasta el punto 3 y medio, hasta el punto 2 y un poquito del punto 3. ¿Ya? Bien, una de las cuestiones que nosotros tenemos que empezar ya a manejar es la clasificación de los fluidos. Habíamos visto algo al principio del semestre, los tipos de flujo que son compresibles e incompresibles, no incomprensibles, ¿no es cierto? No es que no se les comprende, sino que son incompresibles, no se pueden comprimir. Y tiene que ver entonces con que el agua la vamos a tomar como un fluido que es incompresible, no se puede comprimir, y eso lo dijimos los primeros días, a diferencia de los gases que son fluidos compresibles. Y en los tipos de flujo, ahora sí que nos vamos a detener, porque esto lo habíamos visto, pero no nos habíamos detenido, es que hay dos tipos de flujos. Va a servir muchísimo, muchísimo para la segunda prueba, no para esta, pero ya por lo menos ahora vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a relacionar estos tipos de flujo. Un tipo de flujo laminar, que es el que se ve en la primera imagen arriba, donde uno puede ver que unas líneas de corriente, es decir, cada partícula sigue un flujo, una línea, y esa línea de corriente es paralela a la otra, y esa es la característica del flujo laminar, es decir, son líneas de corriente que van paralelas, genera esta situación donde no hay mezcla de las líneas de corriente. Si yo, como les comentaba, echo una sal, por ejemplo, esa sal se va a ir por la línea de corriente que le corresponde a esa sal, pero no se va a mezclar. Eso sirve mucho, por ejemplo, cuando yo en un río quiero saber su caudal y necesito ver velocidades de un punto. ¿Ya? Y ese punto no quiero que se vaya a otro lado, no quiero que esté dando vuelta, no quiero que se mezcle, no quiero que se difumine. En cambio, el flujo turbulento, que es el que se ve acá abajo, fíjense lo que pasa con las líneas de corriente. Estas líneas de corriente no van paralelas, tienden a cruzarse, y como se cruzan, bueno, es posible que se mezclen. Aquí entonces el flujo turbulento, les decía yo, que sirve para hacer mezcla. En todo lo que son las industrias cerveceras, las industrias que necesiten mezcla de fluido, ahí está entonces el flujo turbulento ayudando en esa labor. ¿Ya? Y esto va a tener que ver con un número de Reynolds, que lo vamos a ver más adelante, pero ya entonces hay que entender que en una tubería pueden haber dos tipos de flujo, un flujo laminar y un flujo turbulento. Perdón. Luego hay un flujo que siempre uno ningunea, que uno dice, mira, esta cuestión la verdad es que no me va a servir para nada, porque yo después veo la fórmula, uno avanza un poco y después se olvida de esto, pero nos va a aparecer en la siguiente prueba y en la tercera prueba. En la segunda y la tercera va a aparecer esto, y por tanto hay que acordarse que el flujo permanente es aquel donde el volumen en el tiempo no varía. Volumen partido por tiempo, vamos a ver pronto que es caudal, y por tanto es lo mismo que decir que la variación del caudal es cero. También la variación de las presiones, la variación de la temperatura, también es cero, y por eso entonces el ejemplo de la tubería de acá abajo. La tubería de acá abajo no tiene salida. Como no tiene salida, no hay un caudal que sale, y como no hay un caudal que sale, entonces el volumen en el tiempo se mantiene constante. La presión, entendiendo como que no hay pérdida energética, también se mantiene constante, la temperatura igual. El flujo no permanente, es decir, el contrario al anterior, es aquel donde yo, por ejemplo, varío, voy cerrando una compuerta o voy cerrando una llave, y hay variación del volumen en el tiempo. Como dice acá, variación en el tiempo es distinto de cero, es decir, sí la hay. Por ejemplo, va bajando de nivel acá el estanque, pero cuando el nivel se mantiene constante, no hay variación del volumen en el tiempo. Hay un nivel constante, caudal constante. Nivel variable, caudal variable.
La otra forma de variar el caudal es que yo tenga una línea, por ejemplo, de 15 litros por segundo, y estos 15 litros por segundo se dividan en 5 y 10, siempre la suma de los dos tiene que ser la anterior, y luego estos 10 se dividen en 5 y 5. Ahí tampoco tenemos un flujo permanente porque hay pérdida de volumen y por tanto varía el volumen y por tanto varía el caudal y esos caudales entonces son distintos. Y ahí tengo entonces flujo no permanente. El flujo uniforme tiene que ver con que la velocidad es la misma. ¿Ya? Yo podría tener distintas secciones, pero si mantengo la velocidad ya el flujo es uniforme. Y el flujo no uniforme es cuando yo tengo variación de la velocidad. Por ejemplo, en este caso. En este caso de una T, yo vengo aquí con un caudal y si veo que se mantiene este mismo diámetro, seguro que como estos dos, la suma de ellos dos, dan el caudal anterior y es el mismo diámetro, entonces claro, aquí tiene que cambiar claramente la velocidad. Yo aquí voy a traer un caudal alto que lo voy a dividir acá. Por ejemplo, si traigo 10 litros por segundo y lo divido acá en ambos iguales, como ahora yo tengo 10, acá tengo 5 y tengo 5, la suma de esos dos tiene que ser el anterior. ¿Ya? Entonces se mantiene la suma, se mantiene el caudal. Como tengo menor caudal, entonces aquí va a haber una relación con el diámetro que la vamos a ver más adelante. Y luego hay flujos reales y flujos ideales. El flujo real es aquel en donde la resistencia al corte la voy a tener distinta de cero, y el flujo ideal es aquel donde la resistencia al corte es igual a cero. Por supuesto que la resistencia al corte yo la noto más, por ejemplo, cuando tengo un fluido con mayor viscosidad, el agua. El agua tiene una resistencia al corte que en la medida que la lancha va aumentando incluso la velocidad, yo la voy sintiendo de mayor manera. ¿Ya? En el caso del aire, yo tengo resistencia al corte, pero no es tanta como el agua, por lo tanto yo puedo incluso tener mayores velocidades porque la resistencia al corte del aire es menor, pero también la tengo, también la tengo. En un avión se siente, de hecho, la fuerza de roce del aire. Y luego hay flujos rotacionales, que son flujos donde hay una rotación respecto a un punto o la misma partícula en su eje va rotando. ¿Ya? El flujo rotacional entonces es donde las partículas van rotando y el flujo irrotacional es donde la partícula sigue una línea de corriente pero no rota. No rota. Bien, esa es entonces la introducción a los tipos de fluido y ahora vamos a empezar a ver lo que es las líneas de conducción y continuidad. Esta imagen que están viendo ahí es una imagen que ustedes todos los días la ven en su casa. Es algo bastante común, pero desde el punto de la ingeniería es un tema muy complejo. Poder hacer que toda familia en Chile, o la mayoría de las familias en Chile, puedan contar con una agua potable suficiente, digamos, para el consumo humano. ¿Ya? El abrir una llave y que salga agua, la verdad es que es un lujo que no todos los países del mundo lo tienen. Y bueno, y ahora en algunas partes de Chile se está haciendo bastante dificultoso también tenerlo. Y vamos a ver entonces cómo se produce este fenómeno que va directamente ligado con los ingenieros civiles y los ingenieros constructores. A diferencia de otro tipo de sistemas como el sistema eléctrico, el sistema de calefacción, en general son otras ingenierías las que también nos ayudan a hacer que en una vivienda se prenda una luz. Pero en el caso del agua, la conducción y distribución del agua, tanto el agua de llegada, que es el agua potable, y el agua de salida, que es el alcantarillado, los ingenieros constructores y los civiles somos los que siempre tenemos que ver 100% directamente que ver con ese sistema. Bien, entonces vamos a la formulación de esto, vamos a ver alguna fórmula que nos permita predecir cómo se comporta el agua en una tubería y vamos a ver lo siguiente. Partamos con los conceptos de línea de corriente y tubo de corriente. La línea de corriente son líneas imaginarias de partículas que siguen una trayectoria y estas pueden ser paralelas en un flujo laminar y no paralelas en un flujo turbulento. Esto ya lo vimos. Y la línea de corriente en una tubería sufren algunas perturbaciones, por ejemplo, por la forma de la tubería,
y en el caso de libertad, ellas se acomodan a la forma, como pasa en los aviones. Si esto lo vemos bidimensionalmente, podemos determinar o identificar las líneas de corriente, pero si esto lo llevamos a una tridimensionalidad, estaríamos viendo un tubo de corriente donde tridimensionalmente existen estas líneas de corriente. ¿Ya? Por tanto, un tubo de corriente es una vista tridimensional de un conjunto de líneas de corriente. En el colegio ya uno podía comprender en física o en otra asignatura de ciencia que uno podía medir la cantidad de agua en el tiempo. Si uno tomaba un vaso y lo llenaba de agua, sabiendo un volumen conocido y tomando el tiempo, sabía que ese volumen en ese tiempo determinaba un caudal, un caudal. Por tanto, vamos a entender al caudal como el volumen en un tiempo. ¿Ya? Y aquí ya empiezan a ver las preguntas que uno puede hacer en los quiz, ¿no es cierto? Oye, ¿cuánto es el caudal en esta situación? Ya, por ejemplo, en una situación que uno puede hacer en la casa es que si yo comienzo a llenar botellas de 1 litro, y acá está el ejemplo muy claro, ¿no es cierto? Donde yo puedo llenar mediante la cañería 1, 2, 3 y 4 litros en 1 minuto, entonces el caudal van a ser 4 litros en 1 minuto. ¿Ya? 4 litros en 1 minuto. Esos 4 litros por minuto yo los puedo pasar a otras unidades de caudal. Por ejemplo, a litros en horas. Si yo lleno 4 litros en 1 minuto y 1 hora tiene 60 minutos, bueno, entonces 60 por 4 será la cantidad de litros que yo puedo llenar, ¿no es cierto? 240 litros y en 1 hora. Ahora, si un metro cúbico puede contener 1000 litros, entonces 240 litros serán 0,24 metros cúbicos por hora. Y si 1 hora son 60 minutos y esos 60 minutos cada uno tiene 60 segundos, bueno, entonces puedo pasar metros cúbicos a metros cúbicos, en vez de metros cúbicos por hora, a metros cúbicos por segundo. Ya, por tanto, el caudal, que es el volumen de llenado en un tiempo, yo lo podría pasar de litros por minuto a litros por hora, a metros cúbicos hora o a metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y esas son las unidades que más o menos uno puede usar en caudal. Y lo que pasa es lo siguiente, que yo voy a tener que una velocidad es distancia partido por tiempo, es distancia partido por tiempo, y por tanto la distancia, la velocidad 1, por ejemplo acá, de esta área que va a estar acá, va a ser igual a la distancia 1 partido por el delta tiempo que pasa entre el punto de control y el punto de llegada. Ya, por lo tanto, la distancia va a ser velocidad por tiempo. Ahora, el volumen va a ser esa área por la distancia 1, esa distancia 1 que tengo acá. Esa distancia 1 va a ser velocidad por tiempo. Por lo tanto, si yo ahora paso hacia acá tiempo, volumen partido por tiempo va a ser caudal, y por tanto caudal va a ser igual a área por la velocidad. ¿Ya? Por tanto, uno puede ver acá que esta sección llevada en un tiempo a este segundo punto me genera entonces un volumen, y en ese tiempo va a ser un caudal, ¿ya? Expresado en una fórmula como esta que está acá. Caudal va a ser igual a velocidad por área. ¿Ya? Puedo tener entonces que caudal es volumen partido por tiempo, o según esta fórmula, caudal es igual a velocidad por área. Esto va a generar que yo pueda establecer relaciones cuando tengo variación del diámetro. Variación del diámetro. Si yo tengo un caudal que es constante, y pasa por un tubo pequeño y luego se agranda, como el caudal es constante y sé que es velocidad por área, fíjense entonces lo que pasa. Si el caudal se tiene que mantener constante y yo disminuyo el área, lo que tiene que aumentar es la velocidad. Pero si ahora yo aumento el área, la velocidad tiene que disminuir. Viendo esto entonces, donde el caudal es constante en esta tubería y donde varía el área, entonces a pequeñas áreas, grandes velocidades, y a grandes áreas, pequeñas velocidades.
¿Para qué? Para mantener esta ecuación que está acá. Entonces, primera cosa que vamos a conocer de hoy día es que si se mantiene el caudal, es decir, en régimen permanente, entonces a menores diámetros, mayores velocidades, y a mayores diámetros, menores velocidades. ¿Para qué? Para mantener entonces este caudal. ¿Ya? Esto también se puede ver con volumen partido por tiempo, con una descarga infinitesimal del Q, donde voy a tener una velocidad y una diferencial de área, porque puedo tener dos áreas distintas. Y voy a tener también un caudal que va a ser igual al primero y que también va a tener una variación del área 2, por lo tanto, si yo integro el diferencial del caudal y el diferencial de área, me va a dar entonces que B1 por A1 es igual a B2 por A2. ¿Ya? Esto uno lo puede ver acá sin diferencia infinitesimales. Si yo tengo un caudal de inicio Q y un caudal de salida Q, tengo una velocidad 1 y un área 1, y una velocidad 2 y un área 2, entonces yo puedo hacer una relación entre ambos. ¿Ya? Hago una relación entre ambos donde el área 1 va a ser pi de cuadrado cuarto y el área 2 va a ser pi de cuadrado 2 cuarto. Elimino lo que hay que eliminar, el pi, el 4, y me queda esto que está acá, y por tanto la relación de la velocidad 2, yo podría despejar la velocidad 2, si conozco los dos diámetros y la velocidad inicial. Hay una relación entonces entre la velocidad segunda, que pasa por el segundo punto de control, y la velocidad que pasa por el primer punto de control. ¿Ya? De momento, y resumiendo hasta aquí, hay dos fórmulas para el caudal, una es volumen partido por tiempo y la otra es velocidad por área. Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a la práctica de esto. Vamos a la práctica de esto. Bueno, primero, arriba, a mano derecha, ustedes ven la pieza azul, y esta pieza azul es la unión entre tuberías de distinto diámetro. Si se fijan, no son dos cilindros unidos inmediatamente por un plano, sino que hay un tronco cónico que se abre aquí. ¿Se fijan? Si uno lo corta, en realidad esto es como un trapecio, claro, porque la idea es pasar suavemente de una tubería a otra, ¿ya? Pero cuando uno lo dibuja, en realidad lo dibuja así como lo dibujé yo acá, que son tuberías de distinto diámetro y es como que pasaran de un plano a otro, ¿ya? Así que ahí hay una cuestión de dibujo que no debiera ser, pero se hacen las pruebas, se hacen los libros y se hacen en todos lados. ¿Ya? Si uno lo ve, por ejemplo, en los catálogos de los productores, ellos lo hacen en forma mucho más precisa porque le hacen aquí la forma del tronco cónico. Bueno, pero entonces, lo que les quiero decir es que esta pieza que está aquí tiene su tablita aquí a mano izquierda, donde yo paso de un diámetro pequeño de 50 a 63, de 50 a 75, de 60 a 75, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá, entonces voy a tener un tramo 1, donde tengo un diámetro de 50. Tengo un diámetro de 50. Ya, tengo un diámetro de 50. De 50, ¿cuál puedo pasar? Fíjense que acá, ahora sí lo voy a ver, lo voy a marcar. Un diámetro de 50 lo voy a pasar a 75. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo una pieza de 50, que la pieza de 50 pasa a 75. De 75, vamos a ver si tengo alguna pieza de 75, de 75 paso a 110. Y de 110 paso a 160. De 110 paso a 160. ¿Ya? Es decir, yo puedo ir con esta pieza que está acá arriba, puedo ir pasando de uno a otro diámetro en función de la tablita que tengo a la izquierda. ¿Ya? Y de esa manera entonces voy pasando de un diámetro a otro. ¿Ya? Hasta ahí entiendo yo que no habrá ninguna duda. Entonces, les voy a dar yo un caudal inicial. Yo digo que al principio están pasando 5 litros por segundo en este primer tramo, acá. En este primer tramo, aquí,
están pasando 5 litros por segundo. Y en el segundo tramo se mantiene ese caudal. Se mantiene ese caudal, acá. Y en el tercer tramo se mantiene. Fíjense que se mantiene. Ah, entonces se mantiene el caudal en todos los tramos. ¿Y qué varía? Bueno, ya vimos que varía el diámetro. ¿Y qué es lo que pasa con la velocidad? Si yo de la fórmula despejo que es velocidad por área, y en cada punto tengo tanto el área como el caudal constante, yo podría despejar entonces la velocidad. Y la despejo, y la despejo. Y fíjense lo que pasa al despejarla. Al despejarla, me doy cuenta que en la medida que voy aumentando el diámetro, ¿qué va pasando con la velocidad? ¿Va aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Va disminuyendo, por lo tanto, ratifica lo que habíamos dicho, de que a mayor diámetro, si el caudal se mantiene, la velocidad disminuye. Y uno lo ve acá abajo, porque el diámetro en azul va aumentando y la velocidad acá abajo va disminuyendo. Por lo tanto, a mayores diámetros, menores velocidades, y a menores diámetros, mayores velocidades. Porque la multiplicación de ambos, no del diámetro, sino que el diámetro llevado a área, la multiplicación del área por la velocidad me da entonces un caudal que debe ser constante, constante. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces, cuando tenemos una situación como esta, donde yo vengo con un caudal y tengo una velocidad, si ahora necesito una mayor velocidad, ¿no es cierto? Necesito una mayor velocidad, porque tengo que pasar mucho caudal por un área. Pero si luego el área se mantiene, pero el caudal disminuye, entonces por supuesto que la velocidad también va ¿cómo que se llama? En este caso, a disminuir. ¿Ya? Porque tengo que pasar menos caudal por la misma sección. ¿Ya? Y aquí tengo que pasar mayor caudal por la misma sección. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para ver cómo funciona esto, no solo va a tener que ver con un tema de la velocidad y el caudal que pasa por un lugar, sino que tiene que ver también con la presión. Yo a mayor presión en una tubería, voy a tener un flujo mayor, un caudal mayor. Y esta presión la puedo dar o por un estanque, o la puedo dar por un nivel de agua, o la puedo dar por una bomba. Son esos tres elementos los que generan en el inicio de un sistema, un movimiento de agua. Y ese movimiento de agua, que es el caudal, va a estar dado entonces por estanque, por nivel o por bomba. En este caso vamos a ver el caso de un estanque para entender cómo funciona el movimiento de esto a través de una tubería. Bueno, ya vieron ustedes en hidrostática que si yo tengo una tubería, esta tubería que baja por acá al medio, si ustedes van al campo o van pasando por alguna carretera donde hay un pueblo pequeño o cerca de su casa, pueden ver algún estanque o alguna copa de agua donde hay agua arriba y luego baja una tubería. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa con lo que aprendimos, porque justamente lo que vimos en hidrostática nos sirve para lo de ahora. Lo que vimos es que yo voy a tener una presión de agua igual a gamma por H. Es decir, si tengo acá arriba 10 metros de agua hasta abajo, entonces yo voy a tener una presión de 10 toneladas metro cuadrado. Eso ya lo sé por el gamma por H. Pero veámoslo desde el punto de vista energético. Ya, la escuela no tiene termodinámica, pero en termodinámica hay leyes de conservación, y en la conservación de energía uno puede ver que hay conservación de energía potencial, cinética, y también tenemos en este caso presión. ¿Ya? Y por tanto, lo que yo voy a tener acá arriba en esta partícula
en esta partícula, cuando esta baja hasta acá abajo y hay continuidad en el flujo, es que esta partícula cuando esté acá abajo va a sentir toda esta columna de agua, va a sentir toda esa presión. Y ustedes dicen, bueno, pero la partícula cuando esté acá abajo va a tener una presión que viene de arriba. Efectivamente, si ahora llevo la partícula, la bajo a este segundo nivel, acá abajo, ahora voy a tener la energía MGH de aquí hacia abajo, pero ojo que también tengo la presión de la columna de agua de arriba, de lo que vienen todos mis colegas que vienen arriba presionándome porque yo siga bajando, asumiendo que este estanque tiene una entrada de agua y se mantiene un nivel de agua. Porque el agua que llega ahí tiene que llegar de algún lado, generalmente llega de un pozo. Llega de un pozo, se embalsa ahí y luego se va entregando en la medida que lo vaya necesitando. ¿Ya? Entonces, en este caso de la partícula que está acá abajo, tengo la energía que yo produzco hacia abajo, la energía potencial de aquí hacia abajo, pero tengo que sumar esa energía que tengo arriba. ¿Ya? Y por tanto es la suma de MGH1 con la otra MGH1 o MGH2 si quieren poner, y esas dos entonces me generan la energía que yo tengo acá abajo, que va a ser la misma si la tengo completa. Este MGH, que es energía potencial gravitacional, ya habíamos visto que podíamos nosotros entregarla en joules, eso así lo tienen que haber visto en física, y los joules eran newton por metro, y los newton eran kilogramos metro partido por segundo al cuadrado, y esta unidad entonces se puede tomar como kilómetros segundo al cuadrado, que kilómetros segundo al cuadrado es m por g, ¿no es cierto? Donde m es m partido por s al cuadrado es la aceleración, y m pues, es la masa, digamos, de la partícula. ¿Ya? Donde esta aceleración en realidad es g, porque es la que tira hacia abajo la masa que tenemos ahí arriba de la partícula. ¿Ya? Por lo tanto, esta energía se puede dar en kilogramos metros partido por segundo al cuadrado por metro, en newton por metro, o se puede dar en joules. Pero ya vamos a ver que incluso se puede dar en otra unidad que vamos a ocupar nosotros. ¿Ya? De momento, resumen, hay energía potencial en una partícula que está detenida. Ahora, si yo tengo una energía potencial, tengo una energía debida a la presión del líquido, es decir, aquí está la situación donde la partícula está un poco más abajo, ¿no es cierto? Donde tengo una energía de presión y tengo una energía potencial. ¿Ya? Además, si se pone en movimiento, voy a tener una energía cinética que va a valer 1/2 de mv al cuadrado, según lo que vimos en física. ¿Ya? Por tanto, voy a tener el mgz, que va a ser la energía potencial que tengo por arriba de la partícula, el mgh que tengo por debajo de la partícula, y también voy a tener un medio mv cuadrado que es la energía cinética. Si yo sumo esas tres, la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial, me genera entonces la ecuación de Bernoulli o Bernoulli, que es la ecuación de energía de una línea de corriente. ¿Ya? Todo esto para decirle que en una línea de corriente se mantiene la energía, en esta de aquí, por ejemplo. En esta se mantiene la energía en la medida que yo voy avanzando, se mantiene. ¿Ya? Y que se mantenga la energía no significa que no varíen los valores de acá arriba. De hecho, van variando. ¿Ya? Van variando. En la medida que yo voy bajando, tengo menos energía potencial y tengo más, por ejemplo, velocidad u otra cosa. ¿Ya? Acá en el cambio de sección, voy a tener mayor velocidad, y si tengo mayor velocidad, tengo mayor energía cinética. Por lo tanto, si tengo mayor energía cinética, las otras dos potenciales bajan. Eso quiere decir que hay una relación entonces entre la velocidad del flujo y la presión que hay en la tubería. Fíjense a lo que estamos llegando, es decir, si hay variación en la velocidad, hay variación entonces en la presión. Esto si lo llevamos a una ecuación, que es la que vamos a trabajar ahora de aquí para adelante y es la que va a entrar en la prueba, es la que está acá abajo, y para llegar a la de acá abajo, hacemos lo siguiente.
yo digo que en 2 puntos de una línea de corriente, es decir, yo tengo una línea de corriente cualquiera, y tengo un punto 1, y tengo un punto 2 de esta línea de corriente, yo digo que la energía en 1 tiene que ser igual a la energía de 2, en 2, porque la energía no se pierde, sino que se transforma. Entonces, como la energía en 1 es igual a la 2, entonces tengo estos 3 términos, tienen que ser igual a estos 3 términos. Independiente que sean todos distintos, pero la suma de los 3 tiene que ser igual a la suma de los 3. En el primero tengo la energía potencial sobre la partícula, la energía potencial bajo la partícula y la energía cinética, que va a ser un medio mv cuadrado. ¿Ya? Para ambos casos lo mismo. Lo que puedo hacer entonces es dividir todo esto por m por g, y si divido todo esto por m por g, me queda entonces la ecuación a la que queríamos llegar acá abajo. ¿Ya? Como esto es constante, estos dos valores son igual a un valor constante, entonces finalmente se normaliza esta ecuación a que va a ser igual a z más p partido por gamma más b cuadrado partido por 2g igual a una constante. Dicho esto, el resumen de esto, o para lo que estamos haciendo esto, es para que la presión o el análisis de una tubería me quede solo y únicamente en unidades de distancia. Entonces pasamos de leer la energía de joules, la pasamos a leer en metros. ¿Por qué? Porque al dividir por 2G todo lo que teníamos acá, fíjense que me quedó metros, esto que está acá también son metros, y eso que está ahí también son metros. Si uno no lo ve, está acá, ¿se fijan? La presión va a ser igual a kilonewton partido por metro cuadrado, el gamma va a ser kilonewton partido por metro cúbico. Aquí hay un error que estoy viendo, esto es metro cúbico. Hay un error, déjenme ver si lo puedo corregir de inmediato. Esto que está aquí es cúbico, ¿está? Ahí. En metro cúbico, entonces se van los kilonewton, el metro cúbico se despeja con el metro cuadrado, me queda un metro también arriba, y esto igual, ¿se fijan? El v cuadrado partido por 2g, me queda metros cuadrados partido por segundo cuadrado partido por metro, y me queda también en metro, por lo tanto, la suma es de metro más metro más metro. ¿Ya? Eso entonces como introducción a la fórmula, y veamos ahora cómo la voy viendo yo ahora en hidráulica. Cuando tengo una tubería, voy a tener entonces a la topografía una energía o posición o potencial, Z1, hacia un plano de referencia, que puede ser, por ejemplo, la mínima cota topográfica. Esto podría ser en el plan de Valparaíso, si estoy analizando una tubería de Val, por ejemplo, el nivel medio del mar. Y así entonces yo podría tener el plano de referencia, el mar. Esto que está acá, por ejemplo, es el eje de la tubería ahí en Avenida Brasil. Luego, si yo perforo esta tubería, me va a salir agua por una tubería ¿hasta dónde? Hasta el P partido por gamma, hasta lo que me dé el valor de P partido por gamma. Pero sobre eso, energéticamente, hay algo que yo no lo veo si pongo aquí un manómetro, como esto, un piezómetro, que va a ser el V cuadrado partido por 2G. Eso no lo voy a ver, no lo voy a poder medir, ¿ya? Pero está ahí intrínsecamente. Por lo tanto, el modelo hidráulico de lo que estamos viendo es esto que está acá, una tubería con un piezómetro donde yo puedo ver el nivel del agua y donde hay una V cuadrado partido por 2G que todavía no sé cómo observarlo. Rayapalaz suma o resumen, la ecuación que tienen que poner entonces en su formulario para la prueba y tenerla ahí al ladito cuando la vayan a resolver es que z más p partido por gamma más b cuadrado partido por 2g es igual a una constante que es la energía, y esa constante va a ser una altura en metros que va a ser la energía del sistema. Independiente como ustedes recorran la tubería, siempre la suma de estos tres valores les tiene que dar el mismo, porque es constante. Y esto, si uno lo quiere ver ahora en dibujito, es así. En azul está la tubería.
en azul está la tubería. En rojo, acá abajo, está el datum, está el plano topográfico hacia el cual yo me voy a referir. Desde la tubería, si yo la perforo, pongo una manguera, que va a ser un piezómetro, y sube el agua va a llegar hasta la línea roja. Y luego de ahí hacia arriba hay una energía que yo no la veo, que es la cinética. Fíjense que esta tubería sube y baja, y los Z, que son la distancia de la topografía del terreno, suben y bajan, y que las presiones sobre la tubería suben y bajan, y que en este caso, como la tubería es la misma, entonces tiene la misma área, y como tiene la misma área y el mismo caudal, entonces también se mantiene la velocidad. Y como la velocidad se mantiene, el término de la velocidad también se mantiene constante. Aquí b cuadrado partido por 2g, entonces se mantiene constante. Así, y ahora vamos a hacer aquí nos vamos a detener después de ver esto. Así, en una tubería, yo voy a tener, por ejemplo, si la perforo y sale agua por una manguera, va a subir hasta acá arriba 10 metros. 10 metros. Esto que yo voy a tener acá es el P partido por gamma, va a ser la presión sobre la tubería, que siempre se mide a eje en general. Si tengo la cota piezométrica 10 acá al eje de la tubería, entonces la cota de presión va a ser 20. Voy a estar en la cota 20. Ahora, si el V cuadrado partido por 2G me da 10 metros más, entonces subo de 20 a la cota 30. Eso quiere decir que la línea de energía total va a estar en la cota 30, la línea piezométrica va a estar en la cota 20, el eje de la tubería estará en la cota 10 y el datum por acá abajo estará en la cota 0. La energía total del sistema es B cuadrado partido por 2G. Esto es lo que... Déjenme ver si acá tengo el puntero. Acá, la energía total va a ser el V cuadrado partido por 2G más el P partido por gamma más Z. Y eso es energía total. ¿Ya? Por lo tanto, 10 más 10 más 10 me da entonces 30 de energía total. ¿Ya? Hasta aquí abro micrófono para preguntas. Profe, pero la Z no era la altura del datum. La Z es la distancia vertical desde el eje de referencia hasta la cota de la tubería. ¿Ya? El que está acá, uno le podría poner Z igual a 0. ¿Ya? Pero Z es la distancia vertical desde el eje de la tubería hasta el datum. Ah, ok. ¿Hay alguna diapositiva donde aparecía Z? No, profe, yo lo leí mal. Ya, es que hay veces que aparece, miren, eso que está ahí es correcto, ¿ya? Pero hay veces que puede que en vez de ponerle acá aquí el Z, le pongan aquí abajo. Entonces, si hay alguna así, me avisan, ¿ya? Entonces, por eso yo, por lo menos yo la he tratado de poner siempre como la distancia, como la altura, pero puede que haya ahí algo que se haya escapado por ahí en algún libro o a mí mismo de repente, ¿ya? Entonces ahí me avisan, pero respondiéndole directamente, Z es la distancia vertical, y acá abajo es Z0 y este es el plano de referencia. Ya, busquemos si es que hay alguna por ahí que se haya pasado, pero me parece que no, me parece que... De momento no, no hay ningún error ahí, Z, ahí nomás que puede, como les digo, puede confundir eso que es Z igual a 0, pero Z es la distancia vertical, ¿ya? Y aquí Z también 0. ¿Más consultas, colegas? Si no, continuamos. Bien, continuemos. Si cambia, fíjense que si cambia, y aquí lo hice adrede,
a la cota del datum, ahora la cota es 100, ya no es 0. El eje de la tubería 110 y la cota 120 por acá arriba y 130 por acá, fíjense que se mantienen los valores. Se mantienen los valores y se mantiene la energía. Ahí uno se da cuenta la diferencia con los libros de física, que cuando uno va a ver los libros de física, bueno, ahí aparece muy marcado el tema de estas tres variables, pero no hay una relación con topografía porque esto ya es de ingeniería, ¿no es cierto? Cuando una tubería la ponen en un plano de topografía, como lo van a hacer los que trabajan en el VAL o en otro lado, aquí entonces se maneja con cota. Me voy a volver para atrás para que vean la sutileza de esto. Dejen borrar esto. Si me voy para atrás, aquí tengo cota 30, fíjense lo que pasa aquí, cota 30, 20, 10, 0, y les puedo subir 100 números. Y ahora me voy a 100, 110, 120, 130, y esto no varía. Se fijan entonces que estas son distancias verticales, el b cuadrado partido por 2g, el p partido por gamma, el z, son distancias verticales. Sin embargo, las cotas son cosas distintas, son planos referenciales, ¿ya? Y los que hayan estado en topografía ya lo han visto mucho más claro, ¿ya? Pero la cota es distinto entonces de la distancia, ¿ya? Y lo que se les va a pedir en la prueba es cotas y también distancia, ¿ya? Cotas y también distancia. Vamos con temas más conceptuales, ¿dónde están estas variables? Fíjense lo que pasa si es que y esto uno lo podía ver en laboratorio, ¿ah? Ahí laboratorio es donde, en esta parte yo lo echo de menos, porque lo anterior no, tenemos una máquina para ver presiones en área. La verdad es que la máquina verifica las fórmulas, pero no es tan entretenida. Hay una máquina en la escuela que es la máquina de Bernoulli, Bernoulli o Bernoulli, y esta sí que muestra lo que le estoy presentando ahora. Y es que cuando yo tengo un tubo Venturi como este, que es un tubo donde yo disminuyo la sección del tubito aquí en la mitad, fíjense que si tengo caudal constante, es una tubería, y yo ahora tengo piezómetros de cristal donde yo puedo ver hasta dónde llega el agua, pasa esto que está aquí. Es decir, en la tubería grande, como vengo con un caudal que es constante, pero tengo un área mayor, la velocidad es menor. Y como la velocidad es menor, entonces es más pequeñita. Fíjense acá arriba, es pequeñita. Para llegar aquí a este plano que es la energía total. ¿Ya? Es pequeñita. Pero cuando yo disminuyo el diámetro, como caudal es igual a velocidad por área, disminuyo el área, entonces para mantener el caudal constante, ¿qué es lo que hace la velocidad? Aumenta. Y como aumenta la velocidad, fíjense lo que pasa con el v cuadrado partido por 2g acá. Aumenta el v cuadrado partido por 2g. Y como aumenta el v cuadrado partido por 2g, fíjense lo que pasa acá con la presión, disminuye. Y como disminuye la presión, veo más bajo aquí el agua, la veo más baja. Esto es espectacular, sobre todo para hacer preguntas en los quizzes, ¿no es cierto? O sea, ahí uno ve que el caudal, a caudal constante, primera pregunta, a caudal constante, si yo disminuyo el diámetro, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, aumenta la velocidad. Perfecto. Y si aumenta la velocidad, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Ahí vemos que disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque como aumenta la velocidad, entonces para mantener constante la energía, la presión baja. Esto es hidráulica pura. Esto ya no es mecánica de fluido, esto es hidráulica. Porque esto es análisis de sistema y lo que estamos haciendo es lo que a un ingeniero le corresponde, predecir lo que va a pasar. Y esto, con poca fórmula, ya sabemos que va a suceder así y lo pueden ver entonces en laboratorio o en videos de laboratorio donde quieran, ¿no es cierto? En YouTube o en otro lado. Y esto se comporta de esta manera. Y ahora con la fórmula lo pueden calcular, de hecho. Si tengo un sistema ahora que no está tan cerrado como el de laboratorio, como el que veíamos, por ejemplo, un estanque, donde este estanque tiene una partícula acá arriba, esta que está aquí,
y esta partícula tiene una línea de corriente que va a seguir, que es esta que está acá, va a llegar al final de una tubería y va a vaciarse, entonces va a pasar lo que está aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense, ¿qué es lo que pasa aquí? Déjenme verla en 10 minutos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que finalmente tengo una partícula que va a seguir esta línea de corriente, pero siempre va a tener la misma energía. Fíjense que acá arriba está la energía de V cuadrado partido por 2G es la energía cinética, que es la que va desde acá arriba, de la línea de energía total hasta la línea de presión. Luego, si yo tengo la tubería, la perforo con un piezómetro cristalino, se eleva el agua y veo el agua, hasta aquí llega el V cuadrado partido por 2G. Desde ahí y hasta el eje de la tubería, que es donde va la línea de corriente, es P partido por gamma. De repente me preguntan, profe, ¿hasta dónde el P partido por gamma? ¿Es hasta arriba? Bueno, en realidad, en estricto rigor es hasta la línea que tú estás viendo, la línea que estás analizando. Ya, pero esa línea, ¿dónde está? Arriba, al medio, donde tú quieras. En general la ponemos al medio. Ya, por eso está dibujada hasta el medio. Ya. ¿Se puede poner en otro lado? Sí, se puede ver cualquiera de las líneas. Ya, perfecto. Entonces, este P partido por gamma lo tengo desde donde veo el agüita hasta la línea corriente que estoy analizando. Y de ahí, del eje hacia abajo, es el Z. Es el Z, es la distancia Z. Y el plano de referencia acá abajo es el dato. Si se fijan entonces, siempre voy a tener que la suma en este sistema me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo, el mismo valor, es constante. ¿Ya? En estos dos tubos, en estos dos puntos de control, yo tengo V cuadrado más P partido por gamma más Z. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá al final? Acá al final, y lo voy a, ¿cómo que se llama? Lo voy a cambiar esto, para que lo vean mejor, de hecho. Eh, Fíjense que aquí, poquito antes de salir, tengo V cuadrado partido por 2G y tengo P partido por gamma. Pero cuando salgo a presión atmosférica, este P partido por gamma se me va a cero, porque no tengo presión de agua. Si ustedes le ponen un medidor al chorro de agua cuando están regando, le ponen un medidor de presión y no les va a marcar nada. Nada, 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 nada. No hay presión. Si ponen el medidor antes de que salga a presión atmosférica, sí que les va a marcar una presión alta, les va a marcar P partido por gamma. Pero en ese punto, allá afuera, aquí, cuando ya sale de la tubería, esta presión P partido por gamma es cero. Y el datum sigue siendo hasta abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta presión, adivinen en qué se transformó. Se transformó en B cuadrado partido por 2G. Se transformó en B cuadrado partido por 2G, pero es todo esto ahora es solamente velocidad. Entonces esto que está acá se transformó en velocidad. Al contrario de esto, porque ustedes dicen, o sea que aquí al final no hay P partido por gamma, no hay P partido por gamma. ¿Y qué es lo que pasa al principio? Al revés. Esta partícula que todavía no parte, la que está detenida, no tiene B cuadrado partido por 2G, no tiene esta altura. Lo que tiene solamente P partido por gamma. Por eso que aquí al inicio la suma es P partido por gamma más Z, y fíjense que aquí al final es B cuadrado partido por 2G más Z. Y en todo entre medio es B cuadrado partido por 2G más P partido por gamma más Z. Es decir, al principio y al final yo tengo solamente energía potencial y al final solamente energía cinética. Esa es la variación de cómo va variando, es la variación de las variables de Bernoulli o de Bernoulli, y esa variación me genera entonces que las relaciones entre ellas me permitan predecir lo que va a pasar en cualquier lugar.
Sí, más de lo mismo, para que esto lo vamos reforzando. Aquí, si se fijan, hay una línea de corriente roja donde tengo algunos valores, ¿ya? Donde tengo algunos valores. Ya, por ejemplo, en esta línea de corriente estoy viendo que el P partido por gamma, la presión, son 15 metros columna de agua. Acá adentro de esta tubería tiene un diámetro de 1000 milímetros, tiene 1 metro de diámetro, y tiene un caudal de 2,5 metros cúbicos por segundo, que ese se mantiene, el caudal se mantiene. El diámetro no, pero el caudal se mantiene. Y tengo un Z de 5. Entonces, si yo sumo esos 5 del Z, más los 15 metros columna de agua, más el V cuadrado partido por 2G, que lo puedo obtener del diámetro con el caudal, yo voy a tener la energía total. Y eso hago. ¿Ya? Es decir, me da que el V cuadrado, la velocidad es 3,18 y el V cuadrado partido por 2G me da 50 centímetros. Eso quiere decir que 15 más 5 son 20, más 0,52, tengo una energía total de 20,52. Ahora, esos 20,52 tienen que ser siempre constantes, por lo tanto, en este lugar de acá yo podría obtener lo que me falta. ¿Por qué? Porque tengo el Z, tengo el diámetro, tengo el caudal, y por tanto tengo el V cuadrado partido por 2G, y despejó la presión. ¿Ya? Entonces, tengo la energía total de 20,52, yo digo que acá también son 20,52, obtengo la velocidad, con esa velocidad obtengo el de acá arriba, el V cuadrado partido por 2G, que son 8,27, y ahora resto. A 20,52 le resto 8,27 y le resto 4,70 y me dará lo que me falta acá, que en este caso son 7,55. Fíjense que esto, lo que acabamos de hacer, es la prueba número 1. Es decir, lo que han visto, más un ejercicio como este, donde tengan que ir viendo cómo varía el caudal, la velocidad, la presión y todo, es lo que se va a preguntar en la prueba 1. No sé qué ejercicio de presión o de lo que vimos antes va a entrar en la prueba, pero les puedo asegurar y me comprometo a que una pregunta de estas sí que va a ir. El dibujo de la energía, de la línea de energía total y de la línea pisométrica y de las cotas de una tubería, esto, un ejercicio como este va, pero seguro. Eso me comprometo a que sea así. Ya, ahora, estos dibujos son muy bonitos, uno en realidad lo hace de esta manera, tal como les decía, no hace el tronco cónico como para pasar de un diámetro a otro, sino que lo que hace es que lo dibuja de esta manera, pero fíjense cómo cambia acá arriba, cómo cambia entonces el dibujo de la línea piezométrica. Aquí como está a salida a presión atmosférica, entonces llega aquí y esto ¡pum!, baja la presión y se transforma esto solamente en velocidad. Solamente en velocidad. Entonces pasa aquí de tener un B cuadrado partido por 2G aquí arriba solamente, sino que esto baja hasta acá abajo, hasta el eje de la tubería. Si yo inclino esto, para ver cómo varía todo lo que hemos estado viendo, sigo teniendo el Z1 de 5, tengo el diámetro y el caudal, tengo la columna de 15, seguramente voy a calcular acá arriba, como calculé acá arriba, voy a calcular acá arriba también, tengo el Z, bueno, y por diferencia calculo. ¿Ya? Entonces, calculé la energía total, calculé la energía total en otro punto que es la misma del anterior, hay un cambio de diámetro, por lo tanto cambia el V cuadrado partido por 2G, y 20,52 menos 8,27 menos el Z de 8, entonces me da ahora la presión de 4,25 sobre la tubería, que esa sería la presión sobre la tubería. En una zona elevada es exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo tengo una línea de energía total y tengo una línea piezométrica aquí hasta donde llega la tubería. Es lo que pasa en Valparaíso. El estanque está por acá arriba, por lo tanto tengo una línea de energía total. De la línea de energía total a la piezométrica está el V cuadrado partido por 2G que yo calculo en la tubería. Claro, porque la tubería lleva caudal y la tubería lleva una velocidad, y esa velocidad es la que me permite calcular el V cuadrado partido por 2G, y entonces de la línea de energía a la línea piezométrica tengo entonces V cuadrado partido por 2G. Y para terminar,
Si yo quiero ahora elevar agua de Valparaíso, desde el plan de Valparaíso hacia arriba, porque fíjense que en la anterior, yo desde Peñuela arriba bajo agua a Valparaíso. Pero si yo ahora quisiera elevar desde Iquique hacia arriba o de Antofagasta hacia arriba para una minera y tomar agua, por ejemplo, del mar para elevarlo a una minera, lo que tendría que hacer es también tener una energía total grande. ¿Qué es lo que hago ahí? Pongo tubería, pongo bomba en A y pongo bomba en B, y lo que hago es, la bomba en A me eleva a una línea de energía y una línea piezométrica, llego con la presión porque es donde está el agua, la estanco ahí en un estanque, elevo con otra bomba a una segunda línea de energía y tengo una línea de presión 2 y con eso llego entonces al estanque de arriba. Por lo tanto, podría perfectamente, y de hecho se hace así, desde el mar hacia los cerros, llevar entonces agua por bombeo. Ya, me quedan muchas cosas, pero yo creo que vamos a quedar hasta aquí, de manera que lo veamos mañana todo lo que queda, porque quedan 2 minutos. ¿Alguna duda? Es bastante lo que hemos visto. Profe, Bernoulli solamente se usa con caudal constante, ¿cierto? Bernoulli, lo que se puede hacer es que yo les dé un caudal, por ejemplo, a Cato. Voy a ocupar esta diapositiva. Buena pregunta, gracias por hacerla. ¿Dónde está la pluma? Acá. Que yo les diga que aquí vienen 10, voy a ocupar los mismos valores que hemos ocupado todo este rato, litros por segundo, y les diga que aquí hay otra tubería. Muy mal dibujo, pero imagínense que está bien. Ya, y tengo 5 acá, y tengo 5 ahora acá, litros por segundo y litros por segundo. Y como esta tubería se fue para allá y esta para allá, yo tendría que darle algún dato a esta tubería para que ustedes calculen ahora esa tubería como un segundo análisis de Bernoulli o esta tubería como un segundo análisis de Bernoulli. Por lo tanto, la respuesta es no, colega, no solamente para flujo permanente y no solamente se le pueden hacer preguntas para flujo permanente, sino que también es para flujo impermanente y también se le pueden hacer preguntas para flujo impermanente. Bien, colegas, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Ya, profe, chao, gracias. Que estén muy Chao, bien. profe, que estén. Adiós.